Hola curiosos y curiosas de la electrónica, bienvenidos a nuestro canal de reparaciones. Hoy voy a hacer un pequeño tips para todos los que estáis aprendiendo a soldar, porque no dejo de encontrarme muchos sitios en YouTube donde, bueno, cogen estaño con la punta del soldador, te están explicando cómo se va a montar el circuito y te dicen que esta gotita que está aquí la apliques aquí. Y muchísimos de vosotros os va a ocurrir esto que ocurre. Ay, no se me queda bien el estaño, no se hace una pelotita, se me queda un piquito. Y os voy a enseñar un poquito, en realidad, todo lo que hay de estaño, cómo se debe utilizar y qué es lo que estamos haciendo mal. Muy mal esto. Coger el estaño, ¿veis ese humo? Pues todo este humo es el flux que está dentro del estaño, que es el que en realidad entra en contacto con el cobre, limpia el cobre y hace que se adhiera el estaño al cobre. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos esta pelotita de estaño aquí, ya está quemada, ya ha estado en exceso de temperatura, con lo cual no se adhiere bien, se hace motita, se queda pegado ya en cualquier lado, no va a funcionaros bien. Así que voy a daros la vuelta a la cámara y da igual que utilicéis un soldador termorregulado, una estación de soldadura, os voy a enseñar una estación de soldadura y fijaros cómo cambia la cosa soldando de una manera y soldando de otra manera. Bueno, es muy importante que reconozcamos que en el mercado hay un montón de tipos de estaño, ¿vale? Hay estaños con menos temperatura, estaño con cobre, estaño con plata, distintas aleaciones, estaño más grueso, estaño más fino, el estaño que es muy fino, que se utiliza más para SMD, pero bueno, da igual, aunque sea muy fino, si es un estaño bueno, lo vamos a poder utilizar sin ningún tipo de problema en cualquier tipo de placa. Aquí voy a coger una placa, voy a coger este soldador que ya tiene estaño quemado en la punta, ¿lo veis cómo está vibrando? ¿Vale? Este estaño está súper quemado. Una cosa a tener en cuenta en lo que es el estaño. Normalmente la temperatura de fusión del estaño son 316 grados. Si nosotros acercamos el soldador y vemos cómo está pasando aquí, que se derrite, se quema muy rápido, eso significa que el soldador, la punta, tiene la temperatura demasiado alta. Vamos a coger y vamos a bajar la temperatura. Bajamos un poquito la temperatura. Es ideal que tengamos para limpiar la punta del soldador una esponja húmeda, ¿vale? He cogido una esponja, he humedecido solo la mitad para que veáis que así es como viene deshidratada y aquí está húmeda, pero no está empapada. Si yo la empachurro, no debe de salir agua de ella, ¿vale? Entonces, con esta esponja podemos limpiar la punta sin ningún tipo de problema. Ahora tenemos la punta limpia. Ojo, la punta está limpia, pero está ausente de estaño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar un poquito de estaño, ¿vale? Sacudir, nos quedamos solo con la gotita, el poquito que se quede ahí en la punta y a partir de ahí calentamos, aplicamos estaño y quitamos. Vale, os voy a enseñar esto muy de cerca para que veáis la diferencia. Fijaros, que yo voy a coger estaño, ¿veis lo rápido que se quema el flux? Voy a dejar el estaño ahí un segundito y voy a intentar ahí hacer que se aplique. Fijaros cómo me cuesta trabajo hacer que esto se pegue al cobre, cuando debería de ser súper rápido. Mira, vamos a limpiar.
Y fijaros ahora cómo aplico calor, aplico el estaño y quito. Fijaros, si queréis tapar el boquete, tapamos el boquete. Pero mirad qué diferencia tan grande hay de esta soldadura a esta soldadura. ¿Que queréis que la soldadura vaya más fluida todavía? Aplicad un poquito de flux, que se llama. Un poquito de flux. Calentamos, aplicamos y quitamos. Estas soldaduras son perfectas, rápidas, no calientas en exceso. Fijaros qué diferencia hay entre esto y esto. ¿Que esto se queda soldado? Pues sí, yo no digo que no. ¿Qué es lo ideal? Pues no, esto no es lo ideal, ¿vale? Lo ideal es que siempre calentemos la superficie, apliquemos estaño y quitemos. Me da igual si usáis estaño de 0,4, estaño de 2 milímetros, que es este. Fijaros este. Caliento, aplico y levanto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como tiene muchísima más masa, más cantidad a la hora de aplicar, se aplica muchísimo mejor para soldaduras grandes. Es que yo no tengo un soldador termorregulado de eso. Yo tengo una estación de soldadura. Perfecto. Voy a quitar esto. Lo dejo aparcado a un lado. Vamos a coger una estación de soldadura. Encendemos el cautín. Le decimos, pues si sabemos que a 316 grados es la temperatura de fusión, vamos a ponerlo por encima de 300 grados. Voy a esperar unos segunditos a que se caliente y os voy a enseñar exactamente con esta punta. Existe pasta de soldar. La pasta de soldar, pues esto es más pasta de soldar que flux, ¿vale? Esto es mucho más sucio que el flux este. Si os dais cuenta, este flux es como más transparente y esto es como una pasta marrón. Yo utilizo más este para limpiar la punta del soldador alguna vez que otra. Y este lo utilizo para soldar en placa. Estaño con aleación de cobre, por ejemplo, que es este, pues necesita menos temperatura de fusión que el estaño normal. Fijaros que con 316 grados, casi, o 333 grados que tengo la estación de soldadura, derrite, pero muy lentamente. Ideal que tengáis un limpiador tipo este. Este limpiador no es nada agresivo para la punta, es muy bueno, muy recomendable tenerlo, o este o el de esponja. El estaño de plata sí voy a necesitar un poco de más temperatura, entonces ¿qué pasa? Cuando lo derrito veo cómo fusiona. Si se funde rápidamente es una temperatura óptima. ¿Qué me va a ocurrir? Que cuando yo aplico, voy a limpiar la punta, cuando yo aplico calor a la placa, ahora mismo el soldador o la placa está robándole temperatura a la punta de la placa, a la punta del soldador, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor me falta temperatura. Mira, con esta temperatura se suelda bastante rápido con este estaño. Vamos a probar el estaño este. Aplico calor, aplico estaño. Fijaros, este por ejemplo no se derrite. Este tiene una aleación que necesita muchísima más temperatura.
Pues si veis que no se derrite, cogemos la estación de soldadura y subimos la temperatura de la punta, sin miedo, hasta que veamos que funde bien el estaño. ¿Para qué se suele utilizar este tipo de estaño? Pues para automoción, se suele utilizar para electrónica, donde está situado en condiciones de temperaturas muy altas. ¿Qué conseguimos con esto? Que el estaño, aunque esté la placa funcionando a una temperatura muy alta, el estaño no se va a romper, no se va a corromper, no se va a estropear. Entonces, muy importante no tanto el fijarnos en qué temperatura tenemos la estación, sino en cómo funde el estaño cuando lo arrimo al soldador. ¿Que vemos que funde bien? Pues esta es la temperatura óptima para este estaño. Calentamos placas, aplicamos. Acordaros siempre que si son pistas muy gruesas, vamos a necesitar mucha más temperatura en la punta del soldador, ¿eh? Bueno, pues una vez que hemos visto esto y sabemos que hay muchos tipos de estaño en el mercado y hemos identificado el estaño que utilizamos, yo voy a coger el del Bacus el Bacus de 0,4, que es el que estoy utilizando. Si veo que a la hora de aplicar se funde suficientemente rápido como para hacer soldaduras en placas, ¿vale? Aplico y se queda pegado perfectamente, veo que la temperatura de la estación de soldadura la tengo bien prefijada. No importa que esté en 376, en 390, en 362. Fijaros siempre en la sensibilidad que tenéis a la hora de derretir. Si fundimos y vemos que se genera un humo muy rápido y se quema el estaño muy pronto, eso significa que tenemos demasiada temperatura. Vamos a bajarle 10 graditos y vamos a probar a ver qué ocurre o qué tal suelda con esta temperatura. Y ya os digo que va a depender de si el pin es un pin muy pequeño o una pista muy gruesa, vamos a necesitar más temperatura o menos temperatura. O vamos a tener que aplicar calor más tiempo para que se derrita y nos rellene. Que veis que el estaño que habéis comprado es muy fino para ciertas soldaduras, yo lo que hago es que de vez en cuando me corto un trozo y lo enrollo, lo enrollo, lo enrollo en 3 o 4 veces. ¿Qué pasa? Que con esto tengo muchísima más cantidad, ¿vale? Espera, vamos a enrollarlo así, liadito. Calentamos y en cuanto que aplico, pues ya he aplicado muchísima cantidad para rellenar taladros gruesos, pues me viene muchísimo mejor. Hago esto, ¿vale? Entonces, siempre suelo tener trocitos así guardados para hacer soldaduras en pistas que sean mucho más gruesas. Siempre intentad mantener la punta limpia. Cuando no vayas a utilizar el soldador, baja la temperatura a una temperatura de fusión que esté por debajo de la del estaño, para así a la hora de poder, si necesitas soldar algo, pues simplemente arrancas y tiras. Os recuerdo que esta estación de soldadura, la 878L2, la tenemos en la página web a 36,80 o 36,40, un precio así parecido. Por si queréis regalar una estación de soldadura ahora en Navidad, tenéis cautín y aire caliente, las dos cosas, ¿vale? Pues lo dicho, para todos los que queráis una estación de soldadura, cautín, aire caliente, súper sencilla, manejera, fácil de llevar a cualquier lado, para cualquier taller pequeñito, para emergencias, para regalar, para todo, en la página web planetaelectrónico.com tenemos más
de 100 unidades disponibles de este modelo en concreto. Tenemos soldadores de recambio, tenemos pistolas de recambio, hay recambios de todo, de la caja, del display, de la botonera, cualquier cosa que os haga falta de este modelo, disponemos de despiece de todo, ¿vale? Así que si os animáis y os hace falta una buena estación de soldadura, la Baku 878L2 para mí es una de las mejorcitas en versión económica, versión económica, 36 o 37 euros es lo que cuesta. Viene con tu soporte, con tu esponja, viene súper completa. El estaño no viene incluido, ¿vale? Eso aparte. Para todos los que queráis estaño, vamos a hacer un 2x1 en el Baku de 0,4 milímetros. Este es el que yo estoy utilizando ahora. Os he dicho muchas veces que para la electrónica, microelectrónica, viene muy bien. Es verdad que para cuando vamos a soldar este otro tipo de placas se me queda un poco corto. No se me queda corto, sino que es muy fino y tengo que utilizar más cantidad. ¿Qué es lo que hago? Pues siempre voy tirando de él y voy haciendo pequeños rollitos donde enlazo tres ramilletes. Con eso puedo soldar sin ningún tipo de problema, tanto Faston como pistas gruesas. Simplemente vas a ver que necesitas más cantidad. Bueno, pues si necesitas más cantidad, preparas rollitos así y ya está. Con esto tienes mucha más cantidad o es como si estuvieses utilizando un estaño muchísimo más grueso. Vamos a hacer, como hemos dicho, oferta 2x1. Creo que te sale a 3 euros el rollo, ¿vale? Así que rollos de 100 gramos, 2x1. En la página web planetaelectrónico.com podéis echarle un vistazo. Podéis hacer la compra directamente allí, nos escribís un WhatsApp al 601-394-075, oye, quiero estaño de oferta de Baku, dime cómo se compra y sin ningún tipo de problema os escribimos un WhatsApp y os explicamos cómo se compra. Para todos los que estáis acostumbrados y os gusta comprar en redes sociales, os dejo aquí en el carrito naranja el 2x1 que vamos a hacer en estaño. Tenemos más de 1000 bobinas, así que en principio creo que vamos a estar cubiertos sin ningún tipo de problema. Conforme se vayan agotando, os iremos avisando o quitaremos la oferta, evidentemente, ¿vale? La estación de soldadura Baku 878L2 es una estación que por 36 euros la tenéis disponible también aquí en el carrito naranja o directamente en nuestra página web planetaelectrónico.com. Os recomiendo siempre que os cojáis un limpiador de este tipo, ¿vale? Para mantener la punta del estaño limpia, la punta del soldador libre de estaño. Y bueno, ya en otro vídeo os he explicado todo el tema de los estaños, las cantidades, las temperaturas, los diámetros distintos que podéis encontraros, los formatos, el flux, la pasta de soldar, estos estaños en pasta. Los distintos tipos de flux, si quieres en el canal de YouTube he dejado el vídeo más completito donde voy explicando todas esas cositas. Nos vemos en el siguiente vídeo.